¿Puede la desesperación económica derribar los muros más imponentes, incluso los del Buckingham Palace? La inesperada aparición de Tom Parker Bies, hijo de Queen Camilla, en un pulcro evento benéfico del Prince William no fue un accidente, sino el silencioso inicio de una trama que sacudiría a la familia royal hasta sus cimientos. Impulsado por una vida personal en ruinas y la presión de creditors, Tom, a pesar de la buena voluntad de su madre y la corona, se transformó en un caballo de Troya, traicionando la confianza con cada información filtrada. El tenaz Prince William, tras una discreta investigación, desenmascaró públicamente esta deslealtad en un momento de dramática tensión, lo que no solo condenó a Tom al exilio, sino que también expuso las profundas grietas en el corazón de la monarquía. Esta historia nos obliga a confrontar la eterna lucha entre el deber público y las lealtades privadas, recordándonos que ninguna institución, por venerable que sea, está exenta de la fragilidad de la ambición humana. Imaginen, si pueden, el pináculo de la sofisticación británica, Buckingham Palace vibrando con la luz de 1000 candelabros, el eco de copas de cristal y el murmullo educado de la élite. Un evento benéfico, digno y pulcramente orquestado por el mismísimo Prince William. Era una de esas noches donde la monarquía proyecta su imagen más inmaculada, trajes crisp y vestidos de gala desfilando entre antigüedades invaluables, un ballet de diplomacia y caridad. Cada detalle, desde los selectos aperitivos hasta el discurso conciso del Prince William, estaba diseñado para la perfección, para reforzar la inquebrantable solidez de la Royal Familia. Los invitados, una mezcla de dignatarios, filántropos y personalidades influyentes, se movían con la familiaridad de quienes pertenecen a ese mundo, o al menos aspiran a ello. Nadie esperaría que en este escenario de control absoluto la primera fisura aparecería de la manera más insólita. Pero entonces, en medio de esa coreografía impecable, una figura irrumpió en el gran salón. Un hombre al que pocos reconocieron de inmediato y muchos menos esperaban. Y ahí estaba él, Tom Parker B.S. No era un príncipe ni un duque. Era el hijo de Queen Camilla, sí, her son from a different marriage. Su conexión con la corona no era de sangre royal directa, sino política y familiar, por el nombre y ahora, por una presencia que desafiaba el protocolo. No estaba en ninguna lista oficial de invitados, su invitación era, para todos los efectos, invisible. Y sin embargo, allí estaba, con una sonrisa que intentaba proyectar pertenencia, una confianza un poco forzada para ser genuina en ese entorno tan hermético. Por un segundo, la élite congregada enmudeció. People just blinked, procesando la anomalía. Un instante fugaz de silencio, roto casi inmediatamente por el resurgir de los whispers, pero esta vez con una tonalidad diferente, más aguda, cargada de perplejidad, y sí, something de inquietud. Los guests intercambiaron miradas, esos eyes que se buscaban en busca de una explicación no verbal. En la mente de cada asistente se activaron los silent calculations. ¿Qué demonios hacía aquí? ¿Había habido un error o acaso esa intrusión inusual escondía un mensaje más profundo, una intencionalidad? Este hombre, que en la jerarquía de la realeza ocupaba un lugar secundario, acababa de insertarse en el centro de un escenario cuidadosamente preparado. Su irrupción no solo rompió el protocolo, sino que agitó las aguas tranquilas del decoro royal, sembrando una semilla de incertidumbre y preocupación que el propio Prince William percibió con una agudeza especial. Aquella noche, en Buckingham Palace, el aire se tensó con la anticipación de lo que podría significar esa inesperada aparición, un preludio silencioso al drama personal y público que estaba a punto de desatarse, marcando el inicio del caballo de Troya en Palacio. La vida de Tom Parker B.S., fuera de la deslumbrante fachada de la realeza, estaba a años luz de cualquier royal fairy tale. Mientras que en Buckingham Palace todo brillaba con un lustre inmaculado, su propio mundo se desmoronaba silenciosamente. 11. Pal's Life fue sinónimo de un paladar sofisticado y una crítica culinaria de primer nivel. El hombre sabía distinguir su foie gras de su filet mignon, sus opiniones eran respetadas, su palabra pesaba en el competitivo universo gastronómico. Era una figura prominente, un referente para chefs y gourmets cuya pasión por la comida era tan evidente como su agudeza. Pero los laureles del pasado se habían marchitado. Recientemente el camino de Tom había tomado un giro desolador. Su última aventura, una inversión en un restaurante prometedora, había ido belly up, devorando capital y sueños en un abrir y cerrar de ojos.
Su libro de cocina, que se suponía consolidaría su legado, apenas moved copies, languideciendo en las estanterías sin encontrar su público. Las ilusiones de un resurgimiento financiero se disipaban con cada día que pasaba, dejando tras de sí un rastro de deudas y oportunidades perdidas. Y así, mientras las puertas de la prosperidad se cerraban, las de la desesperación se abrían. Sus creditors, antes un murmullo lejano, ahora estaban closing in, sus voces un coro insistente de exigencias, sus plazos implacables. La presión se hacía insoportable, erosionando no solo su estabilidad económica, sino también su autoestima. En un mundo donde el apellido Parker B.S. comenzaba a resonar en los pasillos de Buckingham Palace, el Tom privado estaba raspando el barril. La única cosa still intact, el último vestigio de su valor percibido, era su name, pero incluso ese escudo, antes tan sólido, estaba cracking up. Para cuando Tom puso un pie en el evento de Prince William, no era solo un familiar de la Queen, era un hombre al borde del abismo buscando desesperadamente un salvavidas. Su presencia en ese exclusivo círculo no era una simple visita social, sino un acto cargado de una urgencia personal abrumadora. Era la manifestación pública de una crisis privada, la silenciosa declaración de que necesitaba something. Y esa necesidad lo convertía en un instrumento moldeable, una pieza vulnerable en un juego mucho más grande de lo que imaginaba. Su desesperación era la brecha por la que, sin saberlo William, el caballo de Troya se colaría en el corazón de la realeza. Mientras la vida de Tom Parker B.S. se desmoronaba en la esfera privada, lejos de los flashes de las cámaras, el corazón de su madre, Queen Camilla, latía con una preocupación apenas contenida. Una madre, al fin y al cabo, ve más allá de los títulos y los protocolos, y Camilla era profundamente consciente de la desesperada situación en la que se encontraba her son. Pero la posición de una queen no permite lujos de exhibir debilidad o desesperación, o las acciones deben ser medidas, sus movimientos discretos. Así, behind the scenes, lejos de los documentos oficiales y las reuniones protocolarias a las que solía estar glued, Queen Camilla inició una serie de intense secretive phone calls con Tom. Palisades, acostumbrados a la precisión militar de su agenda y sus 5-minute check-ins, comenzaron a notar algo inusual. La veían disappearing into quiet rooms, su voz bajando a un murmullo, whispering urgently for half an hour at a time. Este comportamiento, not exactly normal para una figura cuya vida estaba tan intrínsecamente ligada a la transparencia, al menos superficial, era una señal inequívoca de que something was up. Los ayudantes intercambiaban miradas, conscientes de que lo que se cocía en esas conversaciones confidenciales era de una naturaleza muy diferente a las usuales responsabilidades royal. Su propósito era claro, aunque peligroso. Camilla no podía simplemente ignorar la espiral descendente de Tom. El escándalo que se avecinaba, con creditors calling y una reputación hecha jirones, no solo afectaría a Gerson, sino que inevitablemente salpicaría a la propia monarquía. Ella buscaba su integración, su rescate. Quería make use de su nombre, de su pasado como crítico culinario, para darle una nueva oportunidad, una dignidad que el mundo exterior le había arrebatado. Su intervención era un acto de amor materno, sí, va también una jugada estratégica para shut the media up, para controlar la narrativa antes de que se descontrolara y arrastrara a la Royal Familia a una nueva tormenta de prensa. Para Camilla, este era el camino, la única forma de proteger a su hijo y, por extensión, el delicado equilibrio de la corona. Pero, en su afán por salvarlo sin saberlo, estaba abriendo la puerta a un riesgo mucho mayor, tejiendo la red que atraparía a Tom y sacudiría a Buckingham Palace hasta sus cimientos. La calma aparente del Palace era solo un telón que ocultaba la tormenta perfecta que se gestaba en esas conversaciones secretas, un preludio a un drama que nadie podría haber anticipado completamente. Después de semanas de llamadas secretas y susurros urgentes, el momento decisivo llegó. Eventually, Queen Camilla sabía que no podía seguir ocultando la desesperada situación de Tom Parker B.S. ni sus planes para reintegrarlo. Era hora de enfrentar a Charles, de poner all her cartas sobre la mesa, con la esperanza de que el amor y la compasión prevalecieran sobre el implacable cálculo de la imagen royal. La conversación se llevó a cabo a puerta cerrada, lejos de los oídos indiscretos de los staffers, en el ambiente cargado de la realeza, donde cada decisión tiene un peso monumental. Camilla, con la determinación de una madre y la sutileza de una queen, laid it all out in front of Charles. No quería que Tom fuera un simple invitado más en los eventos. Her deseo era mucho más ambicioso. She wanted Tom brought into the fold, pero no como un pariente incómodo. Lo quería como un contribuidor, con un rol, something oficial, que le diera propósito y estructura.
Su pitch era claro y desde su perspectiva irrefutable, ponerlo a cargo de campañas royal con temática culinaria. Una oportunidad perfecta para make use de su pasado como crítico gastronómico, para darle dignidad y quizás lo más importante para la institución, para shut the media up y evitar un escándalo mayor. ¿Podría Charles negarse a tan elocuente petición, a una solución que prometía resolver un problema inminente? Charles listened. Él no era un fool. Sabía perfectamente que un sketchy in-law, alguien con un historial de fracasos financieros y una reputación frágil, podía convertirse en un PR nightmare para la corona. La experiencia le había enseñado el alto costo de los escándalos que involucraban a la familia y el riesgo de que la prensa, siempre hambrienta de drama, se cebara con Tom y, por extensión, con ellos. Charles hesitated, sopesando la lealtad familiar frente a la responsabilidad de proteger la imagen inmaculada de la institución. En su mente se libraba una batalla entre el deber y el afecto. Pero Camilla wasn't making a casual suggestion. Su voz no era la de una esposa que propone una idea, era la de una madre que pleading por su hijo, que imploraba por una segunda oportunidad para él. Her eyes, su postura, cada palabra estaba cargada de una emoción que Charles, a pesar de su posición, couldn't ignore. Él conocía la profundidad del vínculo entre madre e hijo, y aunque su mente de monarca le gritaba precaución, su corazón de esposo y padre de familia real no pudo rechazar una súplica tan sentida. Cedió. Con reservas, con la conciencia de los riesgos inherentes, Charles accedió. Y así, con un simple sí, se abrió la puerta a una serie de eventos que pondrían a prueba la resiliencia de la Royal Familia, de formas que él, en ese momento, no podía imaginar. La decisión estaba tomada, y con ella se sembraba una semilla de conflicto que pronto germinaría con una furia incontrolable. La noticia llegó a los oídos del Prince William como un eco discordante en los pasillos inmaculados del palacio. Su padre, Charles, había cedido a la súplica de Queen Camilla. Tom Parker BS, el mismo hombre cuya aparición en el evento benéfico había sembrado la inquietud, recibiría un rol oficial en las iniciativas royal. When William found out, no hubo una explosión de ira pública, no de inmediato. Su furia no se manifestó en gritos o gestos desmedidos, pues ese no era su estilo. Pero cualquiera que conozca a ese hombre, cualquiera que haya aprendido a leer las sutiles señales de la realeza, podría sentirla en el aire alrededor de él. Era una tensión palpable, una corriente eléctrica que precedía a la tormenta. Su mandíbula estaba tight, un indicio de la cólera contenida. Su voz, un poco too measured, revelaba el esfuerzo por mantener la compostura, por no permitir que la emoción desbordara la fachada de control que la Royal Familia debía proyectar en all momentos. Y su gaze, esa mirada que podía ser tan penetrante, fue una second too sharp, analizando, calculando, revelando una profunda desaprobación. Para William, la inclusión de Tom no era simplemente un PR risk, una potencial vergüenza mediática que se gestionaría con comunicados pulidos y sonrisas forzadas. No, era something mucho más insidioso. William sabía que la situación de Tom, su pasado turbulento, sus creditors, no desaparecían por un título o un cargo. Él veía más allá de la bienintencionada, aunque quizás ingenua, intervención de Her Madre, Queen Camilla. Para el Prince William, la llegada de Tom Parker BS al corazón de las operaciones Royal no era una solución, sino un Trojan Horse. Esa antigua metáfora resurgía con una claridad inquietante en su mente. Una estructura aparentemente inofensiva, aceptada por la buena fe, pero que albergaba una amenaza oculta, lista para desatarse desde inside. Y William didn't trust the man inside it. Su desconfianza no era personal en el sentido de un odio irracional, sino una preocupación profundamente arraigada por la integridad y la seguridad de la institución que representaba. William era el futuro de la monarquía y se sentía protector de su legado, de su reputación. Sabía que la desesperación de Tom podía ser explotada, que su vulnerabilidad lo convertía en un riesgo inaceptable. No podía ignorar esa intuición, ese presentimiento sombrío. Esta decisión, nacida del afecto materno y la presión familiar, crearía una fisura, una puerta abierta por la que los secretos y las vulnerabilidades del palacio podrían filtrarse, comprometiendo no solo el Taste of Britain, sino la esencia misma de lo que significaba ser royal. Y William, con su agudo sentido del deber, ya estaba preparándose para lo peor, aunque nadie, ni siquiera Charles, parecía compartir aún la magnitud de su preocupación. A pesar de la profunda inquietud del Prince William, a pesar de los whispers que aún flotaban por los pasillos sobre la inesperada llegada de Tom Parker BS, la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Still, the announcement came.
La noticia, cuidadosamente redactada y presentada con el habitual pulcro optimismo royal, informaba que Palm Parker BS se unía oficialmente a la campaña The Taste of Britain. Era una iniciativa flamante, una de esas joyas de la corona diseñadas para brillar no solo en el Reino Unido, sino all over the world. The Taste of Britain era más que una serie de eventos culinarios, era una campaña caritativa ambiciosa, ideada para showcase British cuisine en todo su esplendor y al mismo tiempo support underfunded communities a través de la gastronomía. Prometía glamour y sustancia, chefs de renombre y productores locales, all bajo el paraguas de la beneficencia royal. En teoría, el pasado de Tom Parker BS como crítico gastronómico de primer nivel lo convertía en una elección lógica para liderar los aspectos culinarios. Se le daba un papel, una plataforma y la tan anhelada dignidad que Queen Camilla había rogado a Charles. Pero la noticia, aunque presentada con bombo y platillo oficial, fue recibida con una mezcla de sorpresa y escepticismo soterrado inside Buckingham Palace. Royal chefs, artistas de la gastronomía que dedicaban sus vidas al arte culinario de la corona, weren't thrilled. Su oficio, su pasión, ahora estaría bajo la supervisión de un hombre cuya reputación reciente era, por decirlo menos, irregular. Event planners, quienes tejían la intrincada red de logística para cada evento real, raised eyebrows. Sus miradas silenciosas se cruzaban, una pregunta tácita flotando en el aire. ¿Era esto realmente una buena idea? No one openly protested, por supuesto. ¿Cómo podrían? Él era el Queen's son after all. Esa simple verdad era un escudo impenetrable que silenciaba cualquier objeción. La autoridad de Camilla, su amor y su súplica a Charles habían asegurado el puesto de Tom, sellando su entrada al corazón del palacio. La primera semana, Tom Parker BS played it cool. Sonrió, asintió en las reuniones, tomó notas con una seriedad fingida. Parecía querer integrarse, aprender, maybe incluso redimirse. Parecía un profesional dedicado. But beneath the surface, algo más profundo, algo mucho más inquietante, estaba brewing. Este no era solo un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad. Era un hombre con una agenda, con una desesperación que iba más allá de la simple necesidad de un trabajo. Su presencia en The Taste of Britain era solo el comienzo, la punta del iceberg de una operación que William ya temía. La fachada de la campaña, tan brillante y benévola, serviría como la tapadera perfecta para una serie de movimientos que pronto demostrarían cuán acertada era la premonición del Prince William sobre el caballo de Troya. La primera semana de Tom Parker BS en The Taste of Britain transcurrió con una aparente normalidad. En las reuniones lo veíamos sonreír, asentir con la cabeza en el momento justo, tomar notas con una diligencia que casi parecía genuina. Su actitud era la de un profesional que se integraba, que aprendía los entresijos de una nueva función royal. But beneath the surface, sin embargo, algo más, algo sutilmente inquietante, estaba brewing. Tom no se contentaba con las minutas sobre menús o las propuestas para realzar la cocina british. Sus preguntas empezaron a desviarse, adentrándose en terrenos que a nadie más en su posición le habrían interesado. No pasaría mucho tiempo antes de que los staffers del palacio, ojos acostumbrados a detectar la más mínima anomalía en el protocolo y el comportamiento, comenzaran a notar que something felt off. Tom no solo preguntaba sobre la procedencia de los ingredientes o la logística de los chefs. His inquiries se tornaron sorprendentemente específicas. Quería acceso a guest lists completas, a los intrincados security details de los eventos y a las hojas de presupuesto detalladas. Su justificación, siempre pulcra, era que needed to understand the full experience de la campaña, desde sus entrañas hasta su culminación, para poder asesorar eficazmente. Pero la extensión de su curiosidad, su avidez por información, que iba mucho más allá de lo culinario, levantaba sospechas. Los whispers no tardaron en circular por los pasillos. No es normal, se decían en voz baja los empleados más veteranos, demasiado interesado en los datos sensibles. Estas dudas apenas audibles eran el primer síntoma de que el caballo de Troya comenzaba a moverse inside. Además de sus preguntas inusuales, Tom Parker BS demostraba una habilidad social alarmante. Made friends fast. Too fast. En apenas la segunda semana aparecía que knew everyone's names, desde los asistentes personales hasta los miembros del equipo de seguridad. Sabía qué assistant handle beeping beats, qué departamento gestionaba los fondos y, lo más sorprendente y preocupante, knew who had keys to the archive. Este nivel de conocimiento íntimo, adquirido en tan poco tiempo, iba mucho más allá de lo que un consultor o asesor ordinario necesitaría o buscaría. Para William, que observaba desde la distancia con su habitual perspicacia, la implicación era clara. Tom Parker BS no estaba just advising, él estaba positioning.
Cada pregunta, cada nueva amistad, cada detalle de acceso que obtenía no era para mejorar la campaña de Taste of Britain, sino para construir su propia red de influencia y conocimiento. Era un juego de ajedrez y Tom estaba moviendo sus piezas con una precisión que resultaba perturbadora. El Palace, en su afán por ofrecer una segunda oportunidad, había abierto sus puertas a un hombre que no buscaba la redención, sino el control, y quizá something más oscuro aún. Con su acceso ampliado y su red de información interna meticulosamente tejida, Tom Parker BS estaba listo para dar el siguiente paso en su plan. Ya no se trataba solo de posicionarse. Era hora de capitalizar su nueva situación. Y para eso recurrió a sus viejos contactos, a los que knew de su past life como crítico gastronómico. Una noche, en un cozy West End pub, un lugar discreto donde las historias se intercambian tan fácilmente como las pintas, Tom se encontró con un periodista, alguien que no era ajeno al mundo de los chismes y las exclusivas, Clinket Ket Glasses. Intercambiaron viejos industry gossip, las anécdotas compartidas de un mundo que ambos conocían bien. La conversación fluía, ligera al principio, cubierta por la familiaridad de los viejos tiempos. But somewhere between the second and third drink, el ambiente cambió. Los eyes de Tom glinted with a spark people hadn't seen in years. No era el brillo del crítico culinario apasionado, sino el de un jugador de cartas que ha encontrado un as escondido en la manga. Estaba back in the game, sí. But it wasn't food he was serving, it was information. Las leaks empezaron small. Al principio eran detalles que no parecían gran cosa. Un menú dropped here para un próximo evento royal. Un supplier named there, revelando una preferencia particular del Palace. Cosas que en sí mismas no detonarían un escándalo. Stuff that didn't seem like a big deal. Sin embargo, su aparición no era casual. 3 días before the evento, esos detalles, que aún no habían llegado a los calendarios internos de all los staffers, aparecían en gossip columns. Exclusive insider details, clamaban los titulares de los tabloides. Las cocinas royal estaban baffled. How was press getting this stuff before it even hit the internal calendars? La pregunta resonaba entre el personal, generando una mezcla de frustración y alarma. La seguridad de la información, un pilar fundamental en Buckingham Palace, estaba siendo comprometida de maneras que nadie podía entender. Nadie, excepto quizás William. Él didn't need a crystal ball para entenderlo. He had a gut. Y that gut, esa intuición infalible, estaba screaming one name: Tom. Las filtraciones iniciales aparentemente inocuas eran en realidad los primeros goteos de una presa a punto de ceder. Tom Parker BS había encontrado su moneda de cambio, los secretos de la Royal Familia. Cada detalle vendido, cada confidencialidad traicionada no solo le reportaba un beneficio personal, sino que también erosionaba la confianza y la seguridad del palacio. Aquel cozy pub del West End se había convertido en el cuartel general clandestino de una operación de espionaje doméstico, el punto de partida de la caída de Tom y el inicio de un escándalo que pronto sería imposible de contener. Las leaks, esas pequeñas traiciones cotidianas que afloraban en las columnas de chismes, eran como pequeñas punzadas que confirmaban la premonición del Prince William. Su intuición, ese gut feeling que rara vez le fallaba, estaba screaming one name: Tom. William no necesitaba una bola de cristal para entender lo que estaba sucediendo. La lógica del comportamiento de Tom, sus preguntas demasiado específicas y su rapidez para establecer conexiones dentro del palacio, all apuntaban en una única y sombría dirección. Pero la realeza no opera con acusaciones impulsivas ni con dramas públicos inmediatos. William knew que la cautela era su mejor arma. No hubo flinches, no accusations, no escenas que pudieran alertar a Tom Parker BS o, peor aún, desatar un escándalo prematuro que su madre, Queen Camilla, seguramente intentaría shut down con all sus fuerzas. Instead, William mantuvo sus sospechas para sí mismo al principio, guardándolas como un secreto de Estado. La calma exterior del Prince ocultaba una mente febril, ya ideando una estrategia. Quietly, William pulled aside 3 of his most trusted aides. No eran figuras públicas, sino veteranos del Palace, leales a la corona hasta la fault, hombres y mujeres con cero appetite for media fame. Eran los ojos y oídos discretos de la monarquía, entrenados en el arte de la observación sin ser vistos, de la información sin dejar rastro. A ellos les confió su inquietud, no como una acusación, sino como una preocupación por la seguridad del Palace y la integridad de The Taste of Britain. Juntos, y con la máxima discreción, built a surveillance web. Nothing invasive, nothing que pudiera considerarse una intromisión ilegal, just enough to track patterns. Su misión era simple pero crucial: monitorear los movimientos de Tom. Where Tom went,
who he met, what he accessed. Cada salida del Palace, cada reunión, cada carpeta tocada en los archivos, cada login en los sistemas internos, cada pieza de información, por insignificante que pareciera, era anotada. Era un rompecabezas silencioso que se iba armando pieza por pieza, un tapiz de actividad que, esperaban, revelaría la verdad behind la fachada. Every report landed directly on William's desk. En la privacidad de sus aposentos, el Prince William lo revisaba con una meticulosidad implacable. Buscaba anomalías, inconsistencias, cualquier cosa que confirmara o refutara su creciente inquietud. Era un juego de gato y ratón, con el futuro de la Royal Family en juego. William actuaba no solo como Prince, sino como detective, protector de un legado que sentía profundamente amenazado. La vigilancia era silenciosa, casi imperceptible, pero su propósito era estruendoso. Probé que Tom Parker BS era el caballo de Troya, antes de que su traición destrozara all lo que la monarquía representaba. Y no tardaría en encontrar la smoking gun que necesitaba. La red de vigilancia establecida por el Prince William y sus leales ayudantes comenzó a tejer su historia, punto por punto, movimiento a movimiento. Los informes llegaban a su escritorio con la precisión de un reloj suizo y entre las entradas aparentemente mundanas, one pattern stood out fast, tan claro como un trazo de tinta sobre un pergamino inmaculado. No era una simple anomalía, sino un ritual, una cita inquebrantable que revelaría la verdadera extensión de la traición. Every Tuesday and Thursday afternoon, Tom Parker BS left the palace. Pero instead de dirigirse a su hogar o a alguna reunión oficial, como cabría esperar de un miembro de la Royal Familia, se desviaba. Su destino era un tiny Knightsbridge Café, un lugar discreto, apenas un punto en el mapa de Londres donde el bullicio de la ciudad podía ocultar fácilmente encuentros menos que inocentes. Allí esperaba un middle-aged man with graying hair, una figura anónima que no tenía lugar en los círculos de la realeza. The meetings looked casual, un coffee compartido, una light conversation que podría parecer de viejos amigos poniéndose al día. Pero la vigilancia capturó un detalle crucial que transformaba la inocencia aparente en una transacción clandestina, envelopes on the table. Pequeños paquetes que cambiaban de manos con una rapidez apenas perceptible, un gesto furtivo que lo decía all. Y cuando the envelope disappeared, un day later, la cuenta bancaria de Tom Parker BS recibía un mystery deposit. The connection was clear, innegable. Las filtraciones no eran un favor entre amigos ni una indiscreción accidental. Eran un negocio. Still, William needed a smoking gun, something undeniable. Una evidencia que no dejara lugar a dudas, que resistiera cualquier intento de negación o justificación. Esa prueba llegó de las cámaras de seguridad de un hotel cercano. Tom Parker BS fue caught on a private camera accepting a paperback en un underground parking lot. El contenido de la bolsa era evidente incluso a través del material opaco, dinero en efectivo. Después de la entrega, Tom condujo straight home. Later that night, las luces de his flat flicked on and stayed on for hours. No estaba burning the midnight oil for charity. Estaba sorting stacks of cash, separando y contando los frutos de su traición. Meanwhile, su situación financiera, antes tan precaria, suddenly improved. Los rent payments se hacían on time, los creditors stopped calling. Incluso upgraded his wardrobe, caminando por los pasillos del palace en crisp, tailored suits that whispered I'm winning. Mientras Queen Camilla, unaware de la verdad, se sentía orgullosa creyendo que su hijo estaba finalmente mostrando up y haciendo work that mattered, William tenía his receipts. Cada movimiento, cada login, cada folder touch, all estaba siendo monitoreado. Tom Parker BS creía estar ascendiendo, pero lo que no sabía era que estaba caminando directamente hacia la trampa tendida por el Prince, una trampa de la que no habría escape. Mientras Tom Parker BS se pavoneaba por los pasillos de Buckingham Palace con sus nuevos trajes crisp, convencido de su ascendente fortuna y ajeno a la red que se tejía a su alrededor, la verdadera bomba estaba a punto de explotar. Las pequeñas filtraciones, esos exclusive insider details que habían desconcertado a las cocinas royal, eran solo el preludio. El Prince William tenía his receipt y con cada nuevo informe de vigilancia su convicción de que Tom era un traidor se solidificaba. Pero still, el Prince esperaba el momento y la evidencia irrefutable para actuar. El punto de no retorno, el catalizador que precipitaría el final, llegó con una brutalidad inusitada. The final straw, el último y más devastador golpe, hit the tabloids con una fuerza sísmica. Lo que se filtró esta vez no era un menú o el nombre de un proveedor.
Era una full VIP guest list para The Taste of Britain Gala, el evento cumbre de la campaña que supuestamente Tom Parker Bies estaba ayudando a organizar. Y no solo la lista de nombres, incluía phone numbers y seat assignments, detalles íntimos y confidenciales que solo se manejaban en los círculos más cerrados del Palace. Era una violación flagrante de la privacidad y la seguridad, una vergüenza pública de proporciones catastróficas. The backlash was instant, una avalancha de indignación y caos. Politicians pulled out, retirando su apoyo al evento con excusas diplomáticas que apenas ocultaban su consternación. Donors, esos pilares financieros de las iniciativas Royal Demanded Answers, cuestionando la integridad de la organización y la seguridad de sus propios datos. Los PR teams del Palace Scramble to Contain the Mess trabajando sin descanso para minimizar el daño, pero la filtración era demasiado masiva, demasiado personal para ser controlada. Las phones buzzed sin cesar, las cámaras flashed en cada esquina, y el escándalo se propagaba como un incendio descontrolado. Las redes sociales ardían con headlines: Royal Event Derailed, Queen's Son Accused of Leaking Secrets, Scandal at Buckingham Gala. La reputación de la corona estaba en juego y esta vez el daño era casi irreparable. Mientras el palacio se sumergía en el caos, William didn't wait. No había más tiempo para una vigilancia silenciosa o para acumular más pruebas. El momento de la verdad había llegado. Programó a private meeting con Charles, just the two of them. La urgencia en su voz no dejaba lugar a dudas. La gravedad de la situación demandaba una acción inmediata y contundente. Inside, Queen Camilla permanecía unaware de la verdadera magnitud de la traición de su hijo. Ella clung to the belief que this was redemption, a second chance. Honestly, estaba proud. Su Tom estaba showing up, doing work that mattered, ganando polite notes from staff. Pero William knew better y tenía his receipts, todas las pruebas de la deslealtad que ahora amenazaba con devorar a la familia royal desde dentro. La calma antes de la tormenta había terminado, el estallido final era inminente. William no esperó. Había programado una reunión privada con Charles, solo los dos. Charles listened in silence as William laid out everything. Sobre la mesa, una narrativa visual y documental de la traición de Tom Parker Bies. Fotos, transaction records, surveillance logs. Cada pieza era un clavo en el ataúd de la inocencia, una prueba irrefutable de la corrupción. Cuando el Prince William reached the voice recording, una pieza final y devastadora, Charles leaned back exhausted. Su rostro, surcado por la preocupación, parecía de repente más older than usual. "Are you certain?" he asked. Su voz apenas un murmullo, ya knowing the answer. William nodded, su mirada firme y sin vacilaciones. "We handle this quietly now, or the press will do it loudly later", afirmó, con la fría determinación de quien protege la corona. Their conversation was interrupted. The door opened, and Camilla walked in. Ella saw the open dossier sobre la mesa, con los rostros de Tom y los registros financieros expuestos, and froze. Her eyes flicked from William to Charles, escaneando their faces en busca de una explicación, de una señal que pudiera negar lo que sus instintos maternos ya temían. "What is this?" she asked, her voice tight, preñada de un pánico incipiente. William didn't flinch. Su respuesta fue directa, sin adornos ni suavidad, como un corte de acero. "Probably your son's been leaking confidential information for money". La acusación resonó en la estancia, fría y brutal. Camilla's face twisted con una mezcla de shock, negación y furia. She stepped forward and slammed the file shut, como si con ese gesto pudiera borrar la realidad. "You've always hated him. This is personal", espetó, intentando desviar la conversación, buscando refugio en una vieja animosidad. "It's not", William said, su tono inmutable. "It's about protecting this family". Charles raised a hand, intentando settle the storm que estallaba entre ellos, but it was too late. The room had cracked wide open, y el daño no era just royal, era personal, raw, irreversible. Camilla stared at them both, her eyes hard, her voice like ice, teñida de un dolor inmenso y una furia gélida. "If this gets out, it'll destroy him", advirtió. William replied coldly, sin una pizca de empatía en su voz. "Then maybe he should have thought about that before selling us out". La silence que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una profunda grieta abriéndose entre la Queen y el futuro rey. El ambiente en los aposentos privados de Charles era denso, cargado de la inminencia de una verdad dolorosa. William, con la misma precisión que sus ayudantes habían empleado en la vigilancia, laid out everything, no dejó nada al azar. Sobre la mesa, el dossier de pruebas crecía.
fotos nítidas de Tom Parker BS recibiendo el dinero en el parking subterráneo, transaction records detallados de los depósitos misteriosos en su cuenta bancaria, surveillance logs que mapeaban every movimiento sospechoso del hijo de Camilla. Cada documento, cada imagen era un golpe de martillo sobre la frágil esperanza de Charles de que todo fuera un malentendido. El monarca listened in silence, su rostro endurecido por la preocupación, pero también por una creciente resignación. La evidencia era abrumadora. Cuando William reached the voice recording, el clímax silencioso de su presentación, Charles leaned back en su asiento, el peso de la corona pareciendo hundirlo. Se veía exhausted, older than usual. El sonido de la voz de Tom, clara y precisa, negociando la venta de información confidencial, llenó la sala. «Are you certain?» Charles asked, su voz apenas un susurro que traicionaba la última pizca de esperanza. Ya knowing the answer. William nodded. Su mirada, inquebrantable, no dejó lugar a dudas. «We handle this quietly now or the press will do it loudly later», sentenció el Prince, con la fría lógica de quien comprende las implacables reglas del juego royal. Era una ultimátum, no solo para Tom, sino para la propia institución. Just entonces, their conversation was interrupted. Sin previo aviso, Camilla walked in. Su entrada fue una irrupción brutal en la tensa burbuja de la verdad. Ella saw the open dossier, con los rostros y los números, la traición expuesta, and froze. Sus eyes flickered from William to Charles, buscando una señal, una negación que pudiera salvarla del abismo que se abría. «What is this?» She asked, her voice tight, un hilo apenas audible que ocultaba un grito interior. William didn't flinch. Su respuesta fue un latigazo. «Prove your son's been leaking confidential information for money». La crudeza de la acusación golpeó a Camilla con la fuerza de un rayo. Her face twisted, una mezcla devastadora de horror, incredulidad y una furia nacida del dolor materno. She stepped forward y slammed the file shut, como si al cerrar la carpeta pudiera sellar la verdad, impedir que la realidad la devorara. «This is personal», espetó a William, intentando desviar el golpe, devaluar la verdad como una simple animosidad. «It's not», William replied, su tono cold y sin concesiones. «It's about protecting this family». Charles raised a hand intentando settle the storm, but it was too late. The room had cracked wide open y la herida que se abría no era just royal, era profundamente personal, raw e irreversible. Camilla stared at them both, her eyes duras como el hielo, her voice como un filo. «If this gets out, it'll destroy him», amenazó, una súplica velada por el orgullo herido. William replied coldly, sin una pizca de piedad. «Then, maybe he should have thought about that before selling us out». La silence que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una profunda grieta abriéndose entre la Queen y el futuro rey. La lealtad familiar había chocado de frente con el deber, y el resultado era un daño que ni el tiempo ni el ceremonial podrían borrar. La The Taste of Britain Gala comenzó con all el pomp and polish que se esperaría de un evento royal de tal magnitud. Uniformes crisp, menús adornados con oro y una red carpet enrollada como una promesa de esplendor. Las cámaras flash. Los guests sorbían champán, sus risas y conversaciones llenando el lujoso salón. Nobody knew what's coming. En el escenario, Tom Parker BS ajustaba sus cufflinks, exultante, looking like he owns the moment. Había rehearsed his lines for days, hablando de los ingredientes locales, de la British Culinary Heritage, de ese feel-good fluff que la prensa adoraba. Estaba listo para step up to the mic, crack joke, flash a grin y cementar his comeback. Creía que este era su triunfo, su gloriosa redención, pero William's already in position. Just as Tom finished his speech, he steps down to light applause. William walks forward. No script, no smile, just a steady gaze y un USB en his hand. La sala, que antes burbujeaba de socialización, comenzó a enmudecer, la atención de all los presentes gravitando hacia el Prince, cuyo semblante grave anunciaba un giro inesperado en el guión. «Before we move on», he says, his voice even but sharp, resonando con una autoridad que no admitía réplica. «We need to address something important». The room goes quiet. Charles stiffens in his seat.
Camila ofrece mid-sip, la copa de champán a mitad de camino, sus eyes fijas en William, un pánico gélido comenzando a apoderarse de ella. William didn't flinch. Se mantuvo erguido, su mirada una sentencia. A note toward the technician by the projector. A screen lights up behind them, proyectando su fría luz sobre la audiencia expectante. Then audio. Tom's voice fills the room, crystal clear. You'll have it by the weekend, guaranteed. No one else knew. The price is as agreed. Un murmur ripples through the crowd. Las eyes dart entre Tom de pie cerca del escenario y la pantalla que revelaba su traición. The recording continues. La voz de Tom listing guest names, pushing for confidentiality, susurrando los detalles más íntimos de la gala y de la propia corona. It's damning. Tom stares at the screen, his jaw tight, his eyes wide, con una mezcla de horror y furia contenida. Opens his mouth, maybe to deny it, maybe to spin it, but William cuts in. Su voz como un martillo de acero. Do you deny this is your voice? Silence. Phones buzz con nuevas notificaciones, flashes fire sin cesar, capturando el rostro petrificado de Tom y el tenso drama que se desarrollaba. Camila stands, her voice sharp with panic. Un intento desesperado de detener la hemorragia. This isn't the place for this. Pero William, sin siquiera mirar a her, réplica con una frialdad glacial, It already happened in this place. Charles signals for the guests to be escorted to another room for tea, intentando desesperadamente contener la marea. But it's too late. The news is out. Within minutes, headlines appear across social media. Royal event derailed. Queen's son accused of leaking secrets. Scandal at Buckingham Gala. Lo que iba a ser una noche de celebración british se había transformado en el escenario de una humillación pública sin precedentes, la caída de un hombre y el doloroso eco de su traición resonando por all el mundo. Backstage, mientras el eco del escándalo aún reverberaba por all los rincones del Buckingham Gala, Camila confronta a Charles behind closed doors. Sus palabras are low, furious, teñidas de la desesperación y el dolor de una madre que ve a su hijo destruido. You're letting him throw Tom to the wolves, le acusa, la voz rota por la incredulidad. Charles looks tired. Más que agotado, se ve older than usual, con el peso de la decisión reciente abrumándolo. Sus eyes reflejan la angustia, pero también la firmeza del deber. Su respuesta es un eco sombrío de la verdad que William había desvelado. Tom was the wolf. Ella doesn't respond, or perhaps doesn't need to. The silence between them says enough. Un abismo insalvable que se ha abierto en el corazón de su matrimonio. 2 days later. La sentencia cae, fría y contundente. A statement is released from the palace. Cold, direct, effective, immediately. El lenguaje es inequívoco, implacable. Mr. Tom Parker B.S. will no longer be involved in any royal activities. All previous roles and privileges have been revoked. No spin, no sympathy, just exile. La noticia se propaga antes del sunrise entre el personal del Palace, que entiende el mensaje sin necesidad de más explicaciones. La maquinaria de la realeza es eficiente en su limpieza. By noon, Tom's desk is clear, como si nunca hubiera existido inside esos muros. The Taste of Britain campaign continues, but without him. His badge is disabled. His name removed from all internal channels. For a moment, it's as if he never existed inside those walls, un fantasma borrado de la historia reciente de la royal familia. Tom Parker B.S. leaves the palace without fanfare, vestido de black, suitcase in hand. No limo lo espera, no security escort. Just a walk through the marble hall, el mismo que había pisado con falsa confianza semanas atrás, ahora convertido en un pasillo de deshonra. Outside, la prensa, waiting like vultures on the steps, se abalanza sobre él. Did you leak the files? Did the Queen know? Are you still in contact with the palace? Las preguntas llueven como flechas. Tom says nothing. No mira a los ojos. Solo abre la puerta del waiting car, slides in and disappears into the traffic, esfumándose en el anonimato del Londres gris que ahora será su único refugio. Inside, Camila doesn't see him off.
no puede. She watches from a window, unseen, un glass of untouched tea in her hand. La habitación es still. La calma un cruel contraste con la tormenta que ruge en su interior. Su career, her name, incluso her marriage, it's now carrying the weight of that fallout. Su amor materno la llevó a un acto de desesperación y ese acto desencadenó una catástrofe que la marcaría para siempre. No Tom, no se con chances. En la siguiente Royal Appearance, el Palace Balcony feels emptier. Prince William stands beside Charles, waving to a sea of cheers. Las Cameras capture The Moment as History, un testimonio visual de una monarquía que a pesar de las heridas internas proyecta una imagen de resiliencia y continuidad. Camila is nowhere in sight. La sombra del escándalo, el legado del deshonor de su hijo, la ha relegado a un segundo plano, un recordatorio silencioso del precio de la traición y la inflexible justicia de la corona. El caballo de Troya había sido expulsado, pero sus cicatrices permanecían profundas y permanentes en el corazón de la familia royal. La decisión de William, si bien brutalmente efectiva, había dejado una herida abierta que tardaría mucho en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacía por completo. Para Camila, el golpe no fue solo la pérdida pública de su hijo, sino la erosión de su propia posición, la fisura en su relación con Charles y la conciencia constante de que su instinto materno había sido el punto ciego de una traición devastadora. El Palace, que había albergado tantos siglos de secretos y dramas, sumaba ahora uno más a su compleja historia, un recordatorio sombrío de que incluso los lazos de sangre más íntimos podían ser corrompidos por la desesperación y el deseo de poder. La imagen de Tom Parker B.S., que una vez fue el objeto de la compasión y el esfuerzo de su madre, se había transformado en un símbolo de la fragilidad y el riesgo que acechan incluso en los pasillos más protegidos. Su historia se convertiría en un susurro de advertencia, una lección sobre las consecuencias de intentar jugar con fuego en el escenario royal. El equilibrio dentro de la familia se había reajustado, con William consolidando su papel de protector inflexible de la corona y Camila relegada a una posición más aislada, cargando con el peso invisible de la culpa y la pena. La era de la inocencia ingenua había terminado para el palacio, reemplazada por una nueva conciencia de las amenazas internas y una mayor vigilancia que remodelaría para siempre la dinámica de la monarquía británica. Ni los muros del palacio resguardaron a la realeza de la traición interna. La desesperación financiera de Tom Parker B.S., alimentada por una malentendida intervención materna, se transformó en una peligrosa red de filtraciones que comprometió la integridad de la corona. La implacable determinación del Prince William desveló la verdad públicamente, provocando un devastador escándalo y dejando cicatrices imborrables en las relaciones familiares. Esta historia subraya que incluso en el corazón de la monarquía, la lealtad y el deber a menudo chocan con las vulnerabilidades humanas, dejando un legado de deshonor y una lección amarga sobre la confianza.